Rogelio Molina, más conocido por sus pares como el Chute Molina, ya que en su juventud había sido muy bueno para el fútbol. Era un personaje muy conocido y querido. Su trabajo tenía bastante connotación entre sus clientes, ya que era un vendedor de mercancía conseguida supuestamente en remates aduaneros. Era padre de 3 pequeños hijos en edad escolar y tenía en su esposa Eliana a su mejor aliada, ya que jamás le daba otro sentido a sus viajes al puerto de San Antonio que él realizaba a lo menos cada 15 días. A sus 45 años gozaba obviamente de muy buena salud. Sin embargo, todos ignoraban que este hombre, sin pretenderlo, escondía una misteriosa conducta. Si bien este hombre amaba a su mujer y su trabajo tenía como objetivo darle a ella y a sus hijos un mejor pasar, en San Antonio no desechaba oportunidades para echar una canita al aire. Fue precisamente en una noche de juerga cuando llegó a dormir al hotel en que se hospedaba a una joven de vida fácil. Ciertamente era una conducta que se repetía en el tiempo, solo que esta vez, cuando su compañera eventual se retiró, este hombre, en la soledad de su habitación, no pudo dejar de pensar en los suyos y por primera vez le dio a este acto una connotación pecaminosa. Eran cerca de las 4 de la mañana y no podía conciliar el sueño. Sentado en el borde de la cama y solo coludido con el silencio y la oscuridad de la noche, su corazón comenzó a latir a un ritmo distinto, cada vez más acelerado. Se asustó tanto que quiso gritar para pedir auxilio. Pero no solo no tuvo fuerzas, sino que sentía que de su boca no salía sonido alguno. La explicación más descriptiva para reflejar ese angustioso momento era estar sufriendo una pesadilla con los ojos abiertos. Lo cierto es que el Chute Molina, luego de aquello, despertó tendido sobre la cama con claras evidencias de haberse desmayado. De vuelta en el pueblo, el Chute Molina fue el mismo de siempre. Nadie sospechaba el drama existencial que estaba viviendo. Pero la noche siguiente a su llegada se estaba fraguando un hecho que abriría un manto de dudas sobre su pasado. Eliana sirvió la comida, los niños se acostaron temprano y tanto él como su esposa Eliana entendieron que ese era el momento de compartir en la intimidad. Él ya se había hecho la promesa de no hacerlo nunca más con otra mujer que no fuera su esposa. Durante la relación sexual, en extremo fogosa y apasionada, se produjo un hecho que no se percibió como tal hasta los primeros albores de la mañana. Después del placentero momento juntos, Eliana y el Chute Molina cayeron rendidos en los brazos de Morfeo. Solo el despertador recordó a la dueña de casa que la vida cotidiana continuaba y le avisaba que los niños tenían los minutos contados para levantarse e ir al colegio. Al momento de poner un pie en el piso, se percató que su esposo estaba inerte en la cama y se movió con sigilo entonces para no despertarlo y dejarlo descansar. La rutina esa mañana terminó como siempre, yendo a dejar a sus hijos a las mismas puertas
del colegio. A su regreso, preparó el desayuno para su amado y con la bandeja en mano fue hasta el dormitorio. El chute aún yacía en la misma posición. Eliana lo llamó insistentemente sin mayores resultados, al punto que dejó la bandeja en el velador para moverlo. Pero su impresión fue mayúscula cuando comprobó que esos amarreos no daban resultado. Tampoco no se movía. Y su rostro, el rostro del Chute Molina, tenía una palidez que daba miedo. No tardó en pensar en lo peor y puso temblorosa la mano en su corazón, y al comprobar que éste no emitía ningún tipo de movimientos, lanzó un grito desgarrador. ¡Está muerto! ¡Está muerto! Y salió corriendo en busca de ayuda. Minutos más tarde, un médico comprobó que efectivamente el Chute Molina había dejado de existir. Fue víctima de un paro cardíaco. Una gran cantidad de gente asistió esa noche invernal a su velatorio, el que se realizó en su propia casa. Eliana tuvo que tomar cuantas pastillas le dieron sus vecinas para permanecer en pie, en tanto que sus hijos fueron llevados donde una comadre para que no se traumaran con esa visión horrenda de ver a su padre muerto. Afuera de la casa, un medio centenar de amigos y conocidos hicieron acto de presencia y rieron y contaron chistes, como parte de la cultura criolla y pueblerina cuando se despide un difunto. A la medianoche, la mayoría de los visitantes eventuales hicieron abandono del lugar bajo la promesa de estar presentes al día siguiente en el cementerio. En casa solo quedaron la señora Eliana y 4 amigas y vecinas que, dada la situación psicológica que estaba viviendo Eliana, no se atrevieron a dejarla sola en casa. Todas se fueron a la cocina para tomar mate, de modo que la pieza donde estaba el ataúd quedó solo con la luz tenue de las velas. A esas alturas, la señora Eliana, que no había dormido absolutamente nada, se quedó descansando con los ojos entreabiertos en una mecedora, en tanto que sus amigas y vecinas se relajaron un poco y le dieron rienda suelta a sus comentarios por la extraña muerte del Chute Molina. En eso estaban cuando todas sintieron un ruido en el comedor, en el mismo lugar donde estaba el féretro. El silencio reinó de inmediato. Ninguna se atrevió a hablar. Solo el pequeño ronquido de Eliana, quien se había quedado más sedada que dormida, inquietaba el ambiente. Perfectamente algún ladrón o visitante ebrio pudo haber entrado. De pronto escucharon que desde el comedor estaban como abriendo el ataúd. Dedujeron que podrían estar sacando incluso el cadáver desde su interior. La verdad es que la situación era increíble. Al cabo de unos segundos, sus sospechas adquirieron forma, ya que sin duda sintieron un ruido fuerte, pesado y seco, como si el ataúd hubiese caído al suelo. La situación en esos momentos se hacía insostenible. Una de ellas intentó gritar, pero enmudeció la voz poniéndose las manos en su boca. Los pasos desde el comedor esta vez fueron claros y concretos. Se acercaban decididamente
donde se encontraban ellas. Juanita, la mayor, no pudo contener el natural proceso de su vejiga y dejó que ésta se manifestara dejando caer su líquido silencioso para formar un notorio charco en el piso, sin que por supuesto sus compañeras pudieran percatarse. Los pasos arrastrados en dirección a la cocina eran un hecho. La puerta, ante la mirada atónita de las vecinas y las amigas, comenzó a abrirse lentamente. A Sarita, la menor, se le cayó el mate de sus manos y las gotas calientes le quemaron sus piernas, pero era tal su concentración que no las percibió. La puerta terminó de abrirse y lo que ellas vieron bajo su marco solo podía ser producto de una pesadilla colectiva. Era nada menos que la figura adolorida, un poco curva y cansada, del Chute Molina. Sí, el mismo cadáver que recientemente estaba siendo velado, ahora se encontraba ahí, frente a ellas, como implorando una explicación. Petrificadas, y por cierto no podían dar crédito a lo que estaban apreciando sus ojos. Entre la sorpresa y el miedo reinante, el Chute Molina esbozó con voz casi cotidiana: ¿dónde está la Eliana? La Juanita, la mayor, cayó desmayada y las restantes huyeron gritando hacia el patio con la clara intención de pedir auxilio. Todas, sin excepción, se sintieron culpables de haber hablado mal del muerto en su misma casa mientras lo velaban. Este supuesto castigo caído de las tinieblas tuvo un desenlace sorprendente, ya que el Chute Molina no había resucitado, por decirlo de un modo práctico, dando claras señales que había sido catalogado equivocadamente muerto, ante la consternación de toda la gente del pueblo. Le costó al Chute Molina insertarse con propiedad en su medio ambiente. Él solo recordaba que había caído en un sueño profundo, de manera que estaba lejos de darle al hecho un sentido casi fantasmal, como lo pensó su entorno. El Chute Molina volvió al puerto de San Antonio para continuar con su oficio, solo que esta vez fue renuente a cometer actos que podrían ser considerados como una flagrante infidelidad. Nunca se aclaró públicamente el motivo que lo llevó a vivir esa experiencia que rebasó todos los límites de lo inexplicable. Sin embargo, el tiempo todo lo borra, y al cabo de medio año ya nadie se refería al tema. Una noche, mientras jugaba al cacho con sus amigos y luego de haber tomado algunas copas de más, el Chute Molina cayó al suelo ante la mirada atónita de todos los presentes. En el intento vano por levantarlo y hacer que volviera a la normalidad, los amigos se percataron que el Chute Molina estaba sin signos vitales. Desde ahí mismo fue llevado al centro asistencial más cercano, donde minutos más tarde se le decretó ahí mismo su deceso. Nuevamente su velatorio fue bastante concurrido, solo que en esta ocasión
A pedido de la familia, su cuerpo no fue introducido al interior de un ataúd, sino más bien fue acostado en una mesa. Allí, luego cubierto por una sábana blanca que dejaba al aire solo su rostro. En realidad, nadie hizo cuestión a esta manera de velarlo. El parte médico aseguraba que en esta ocasión el Chute Molina había dejado de existir por un sobreconsumo de alcohol. Esta vez el velorio sucedió sin mayores novedades, e incluso la señora Eliana y sus hijos acudieron con más entereza a su entierro. Este se hizo a pie rumbo al cementerio. Sus amigos cargaron al muerto en una suerte de camilla de madera, dejando ver por las calles el cadáver cubierto completamente por una sábana, que más bien parecía una procesión que un sepelio. Según los amigos más cercanos, toda esta puesta en escena se hizo a petición exclusiva del propio Chute Molina. Esa tarde también de invierno dejó caer unos goterones camino al entierro, que en modo alguno amilanó a los acompañantes ni evitó que a su paso por el pueblo la gente saliera a despedirlo rumbo a su última morada. El sacerdote del pueblo, el cura José, dio su responso y oró por la llegada de un hijo más al reino de los cielos. Truenos y relámpagos aceleraron la despedida, ya que la lluvia comenzó a caer con una intensidad inusual. En el momento preciso en que los empleados del cementerio se disponían a introducirlo a su tumba definitiva, que estaba en la tierra, la sábana que cubría al muerto, escuchen bien, se empezó a mover. Y tal como uno podría haber imaginado el regreso de Lázaro a la vida, apareció entre sus pliegues mojados la figura del Chute Molina, como despertando de un sueño. Esta vez no fueron solo las 4 amigas y vecinas las que decían haberlo visto aparecer, sino más que un centenar de amigos y conocidos que, emocionados, quisieron brindarle el último adiós. El Chute Molina, extrañado por el escenario en el cual se encontraba, solo atinó a mirar a su alrededor sin saber con exactitud qué estaba pasando. Los más cercanos se atrevieron y lo ayudaron a volver junto a su familia y a su casa. Ahora no tenían dudas que estaba poseído por un poder satánico. Su regreso a la vida de esta forma por segunda vez fue el comentario obligado del pueblo en los días siguientes. La señora Eliana no le permitió por lo mismo abandonar la casa para que no fuera objeto de burlas, ni mucho menos de rechazo por algunos malpensados. Al cabo de un mes de encierro, poco a poco el Chute Molina volvió a su trabajo y a juntarse con sus amigos. Esta vez el propio protagonista de estos insólitos resucitamientos sintió el peso de las críticas y también las miradas cuestionadoras de la gente en la calle.
El Chute Molina, un personaje admirado y querido en el pueblo, comenzó a quedarse más tiempo en su casa. Habló con su mujer para abandonar definitivamente el pueblo y buscar así nuevos horizontes en otro lugar. Un día, al dirigirse al banco y encontrarlo cerrado, decidió esperar a que lo abrieran en la misma plaza. Compró el diario y ahí mismo lo leyó sentado en un banco haciendo la hora. En esto estaba, cuando a plena luz del día y ante la presencia de algunos transeúntes que pasaban por allí, se desvaneció y cayó literalmente muerto. Esta vez los médicos del hospital fueron quienes aseveraron que el cuerpo del Chute Molina estaba bajo los cánones irreversibles de una muerte producto de ataque cardíaco. Eliana se opuso a que le hicieran la autopsia y, compartiendo con las autoridades del servicio médico legal, optaron por velarlo un día más. La señora Eliana tenía la íntima ilusión que su esposo volviera a despertar como lo había hecho antes. Pero lamentablemente no fue así. Esta vez lo acompañaron solo los amigos más cercanos, y después del primer día de velatorio fue necesario ponerlo en un ataúd por exigencias sanitarias. Ese fue el acuerdo y así se hizo. Eliana asumió con dolor la partida definitiva de su esposo. Y ella se consumió en llantos hasta el punto que, previo a su partida al cementerio, se desmayó y no pudo continuar. Ese día llovió más que nunca. Una sinfonía de truenos y relámpagos le dio la despedida al Chute Molina. Ahora esta concurrencia claramente era escasa. Los días pasaron y en el pueblo nadie habló más del asunto. La señora Eliana debió trabajar y siguió sus pasos y también sus contactos, y se acostumbró a ir a San Antonio para asistir con la misma propiedad a los remates, alojaba en el mismo hotel que lo hacía él y obtuvo en buena hora los mismos dividendos que su marido. Pero más allá de ese éxito, la señora Eliana vivió en uno de estos viajes una experiencia que le cambió la vida. Al llegar al hotel, fue conminada por el dueño, quien la invitó a tomar un té a su casa. Allí la preparó para una conversación que ella jamás imaginó. Según don Rafael, así se llamaba el dueño del hotel, había conversado en varias ocasiones con el Chute Molina. Y recuerda con especial atención el síndrome que a él le afectaba, sobre el cual su esposa desconocía cabalmente. Rafael dijo, la noche aquella en que pareció haber tenido una pesadilla estando despierto, don Rafael lo sintió desde su habitación y acudió al llamado, y al verlo allí tendido sobre la cama se asustó. Y entonces consiguió la participación de un amigo médico que se encontraba casualmente de visita. Este, por supuesto, lo dio por muerto, y mientras hacían los trámites respectivos, se dieron cuenta que el Chute Molina se había despertado y había salido a trabajar como si nada hubiese sucedido. Ante tal fenómeno, su médico amigo, que trabajaba en una importante clínica de la capital, estudió su caso con sus colegas
y llegaron a la conclusión que podría padecer de una severa patología denominada catalepsia, cuyas características son la ausencia exterior de sensibilidad y también de movimientos, haciendo parecer a quien la experimenta como si estuviera literalmente muerto. Señaló don Rafael que se confunde con problemas al corazón. La señora Eliana quedó perpleja ante esta información y, sin pensarlo dos veces, apenas pudo, regresó a su pueblo. Contrató a unos maestros de confianza para que con pala y picota la acompañaran al cementerio con la clara intención de abrir la tumba de su esposo. Convencida que el cuidador que tiene el pequeño cementerio del pueblo habitualmente pasa borracho y que la gente no acude generalmente durante la semana, y además que la tumba de su esposo está alejada de la entrada, Eliana se atrevió a llevar adelante su objetivo. El silencio se hacía escuchar. Por supuesto no andaba nadie. Los maestros comenzaron sin temor su trabajo y cavaron por largos minutos antes de sentir en el filo de la pala un sonido de madera que lógicamente correspondía al ataúd. La señora Eliana no podía evitar su nerviosismo. Tiritaba sin poder controlar sus movimientos. El ataúd quedó al descubierto, pero por extraña razón, este estaba boca abajo. Lograron ponerlo a la altura del piso de tierra para abrirlo luego con mayor facilidad. Fue la propia esposa del Chute Molina quien, sin poder evitar que un escalofrío recorriera su cuerpo de pies a cabeza, se abalanzó sobre el cajón para proceder a abrirlo. En ese instante se inundó de emoción y al verlo casi cayó al suelo de espanto, ya que el vidrio daba muestras claras de haber sido violentado desde el interior. Un sondeo más acucioso demostró más tarde que sus uñas estaban largas, también con sangre y llenas de astillas de madera, y así no cabía la menor duda que él despertó e intentó buscar a como diera lugar la salida. El cuadro era horrendo y triste a la vez, ya que las evidencias señalaban que la tapa estaba arañada en su interior y que de todas maneras el Chute Molina había muerto finalmente tratando de escapar del ataúd. Ahí mismo esta mujer sintió que había llegado un poco tarde. La señora Eliana cubrió de tierra su tumba nuevamente. Les pagó a los maestros bajo la condición que nunca más hablaran de esta experiencia. Y así, a las pocas semanas de haber visto y comprobado lo que hicieron con su esposo al momento de enterrarlo, decidió abandonar el pueblo para no regresar jamás.